déjeme saludar a otro amigo para entrarle a la mesa de investigación contra Línea Sin Censura, porque ya se viene y no nos detenemos, seguimos avanzando en momentos en que hay muchas noticias que compartir con ustedes. Veo cada vez más información surgiendo en torno de Nuevo León y mucho más, le digo, que compartir con ustedes. Voy a saludar al querido Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, coordinador de la edición impresa de la revista para esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura. ¿Cómo estás, Sósimo? Bien, Vicente, pues qué gusto saludarte, siempre es un placer estar con ustedes y por supuesto con todo el gusto, con todo el ánimo de estar aquí con ustedes, con la audiencia de Sin Censura. Así es. Oye, pues hay que hablar de diferentes temas que son difíciles, ¿no? Por ejemplo, estos migrantes que han muerto por las prácticas racistas, los operativos del gobernador racista republicano de Texas, Greg Abbott, un personaje que ha sido también señalado con nombre y apellido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, Vicente, pues es que resulta realmente indignante también lo que ocurre con pues nuestros connacionales mexicanos, mexicanas, pero también de otros países de América Latina y que están siendo, pues como bien sabes, acosados a un extremo en el que se están violando de manera masiva derechos humanos. Mira, recientemente Human Rights Watch publicó un informe titulado Mucha sangre en el suelo, y realmente tiene datos que son de preocupación y también de indignación. ¿En qué sentido? Pues desde que inició este operativo Estrella Solitaria, que ha implantado este gobernador profundamente racista, Greg Abbott, han muerto 74 personas y 189 han resultado con lesiones. Esto solamente en qué, Vicente, en las persecuciones que realizan al detener autos que son sospechosos de llevar a personas que están migrando sin papeles. Se trata de poner en riesgo no solamente a los migrantes, sino incluso a la propia ciudadanía tejana, que hay varios dentro de estos muertos, hay varios que eran transeúntes y que se generan este tipo de accidentes porque hay un incentivo económico para perseguir a estos automóviles cuando pues no necesariamente podría ocurrir este tipo de persecuciones. De hecho, en Estados Unidos hay una política en todo el país para ir reduciendo el número de persecuciones a través de otro tipo de mecanismos, el seguimiento por aire, la anotación de las matrículas para detener al sospechoso en algún cruce, etcétera. Sin embargo, por el incentivo económico que les representa a quienes detengan a migrantes, resulta que están poniendo, decíamos, en riesgo a la propia ciudadanía. Y bueno, creo que aquí se debe de asumir de parte de quien así tuviera un poco de honestidad la responsabilidad, y creo que gobiernos como el de México deberían de buscar llevar estos casos ante la autoridad internacional que corresponda también, porque podrían significar crímenes más graves de lo que nos imagináramos, Sósimo. Sí, pues hemos visto, Vicente, al gobierno mexicano, pues criticar de manera clara, contundente, estas políticas llevadas a cabo por el gobernador tejano. Hay que recordar que esta operación, estamos abordando en estos momentos, Vicente, solamente un aspecto de este operativo anti-inmigrante, anti-latinoamericano que está llevando a cabo este gobierno, porque en realidad esta operación Estrella Solitaria se trata de varias medidas, además de esto que comentábamos, de prácticamente detener a cualquier vehículo simple y sencillamente porque se tenga una sospecha, cualquiera que esto signifique, de que lleva migrantes, se le puede detener a un vehículo. Pero hay que recordar las boyas que se instalaron, por ejemplo, en las aguas para que no pudieran cruzar a nado, por ejemplo, pero además hay otra serie de mecanismos, son 60 condados los que están viviendo, podríamos decir que en un régimen distinto, de excepción al del resto, no solamente de Texas, sino incluso del propio país. Son 60 condados que han implementado esta llamada operación Estrella Solitaria y que por la implementación de estos fondos reciben recursos adicionales. Entonces, se trata meramente de un asunto económico
está creándose incluso de manera artificial un problema también por asuntos de carácter económico. Y sí, México, por supuesto, de hecho México recientemente ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también el asunto del trasiego estadounidense de armas con toda la oposición estadounidense para que esto se tocara ahí en la propia Corte Interamericana, pero creo que sí, este mismo informe de Human Rights Watch pues le da al gobierno mexicano razón sobre lo que ha estado ya señalando, acusando, pero también le va a dar herramientas de carácter documental para que se pueda respaldar estas protestas de México ya con datos claros, contundentes, como estos de 74 personas que han muerto en menos de 2 años y 189 han resultado con lesiones solamente en la persecución que han generado estas autoridades a alta velocidad en distintos puntos, tramos carreteros. ¿Tenemos definidas las estadísticas de arrestados? O sea, si es un verdadero éxito, lo calificarían así en Texas, de muertos, de heridos, hospitalizados, para nosotros que lo consideramos una tragedia y una afrenta. ¿Tenemos definidas estas cosas, Sosimo, o es igual de nefasto el tratamiento que se le da en blanco y negro a este fenómeno migratorio por parte de las autoridades? Sí, hay estadísticas, Vicente, que dan cuenta de algo, de que es un rotundo fracaso. Supuestamente, si es que lo que buscan es que no ingresen las personas, pues en realidad es un rotundo fracaso, son muchas muertes, muchas personas lesionadas para lo que realmente está significando este proyecto, que en realidad, esta operación, este operativo, que en realidad pues busca solamente las luces mediáticas en procesos electorales para tratar de echarle la culpa a los migrantes, primero de algunos problemas que son totalmente de Estados Unidos y luego también para tratar de allegarse de votos al traer la supuesta solución, que es la detención de migrantes, la criminalización de las personas que viajan huyendo de pobreza, huyendo de la miseria, de problemas sociales, etcétera. Entonces, tenemos sí algunos datos, Vicente, que podríamos señalar en que ahí en Texas han ocurrido 5,230 detenciones totales de vehículos en este periodo de 2021 cuando inicia este operativo y 3,558 de ellas, aproximadamente el 68%, ocurrieron de manera exclusiva en estos 60 condados que en realidad tienen una población del 13% solamente, pero ahí ocurre el mayor número de detenciones de vehículos, que muchas de ellas, decíamos, en realidad derivan de persecuciones que se realizan simple y sencillamente porque consideran que un vehículo es sospechoso y buscan detenerlo. Aquí lo importante también, me parece, Vicente, es señalar que no se está señalando que se deje de detener a lo que los policías pudieran juzgar en algún momento como de carácter sospechoso, pero tienen muchos elementos, muchos mecanismos en Estados Unidos que decíamos incluso se implantan en otras partes de la propia Unión Americana para detener vehículos sospechosos y simple y sencillamente es aplicando algún tipo de control en algún cruce, generando también el seguimiento incluso de manera aérea se apuntan, ya se tiene la tecnología para que en cualquier cruce se anoten las placas de un vehículo y decíamos en algún momento pueda ser detenido. Aquí lo que ha causado mucha indignación es que este operativo, decíamos, busca generar algún tipo de beneficio económico, incentivo para aquellos policías que detengan a algún vehículo y por lo tanto entonces todo inmediatamente se convierte en un asunto de persecución, con lo que ello implica. Hay niños muertos, por ejemplo, por atropellamiento, por choque, etcétera, niños de 7 años que ni siquiera eran parte del grupo que estaba huyendo o del grupo que estaba persiguiendo, simple y sencillamente eran transeúntes estadounidenses, porque además eso es lo que está ocurriendo, se está poniendo en riesgo la vida y también las propias propiedades, en este caso, de integrantes de la comunidad allá en Texas. Entonces, en ese sentido, de acuerdo con lo que observa el propio Human Rights Watch en este estudio, pues señala que no se trata de un operativo realmente exitoso porque sigue fluyendo la gente por distintas maneras. Es tal el nivel, también habría que señalarlo, de migrantes
en tránsito rumbo a Estados Unidos, que en realidad lo que llega a detener son números realmente marginales frente al costo en vidas humanas que significa no solamente para los migrantes, sino incluso para la propia ciudadanía que queda vulnerable. Y fíjate cómo son las cosas mientras estamos conversando en vivo y en directo en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Están dialogando, se están reuniendo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Uno se imaginaría, yo porque soy muy mal pensado, que pues se tendría que poner sobre la mesa este tema que estábamos abordando y que es doloroso, es preocupante y que significa incluso pérdida de vidas humanas. En esta reunión de la que da constancia el embajador, dice: reunión con la secretaria Rosa Isela Rodríguez, encargada del Gabinete de Seguridad, para lograr más resultados en beneficio de nuestras naciones. La colaboración Estados Unidos-México se traduce en un trabajo diario para ponerle un alto al fentanilo, al tráfico de armas y organizaciones criminales transnacionales. Aquí hemos consignado, aquí lo he platicado contigo, que entre esas organizaciones criminales transnacionales están estas organizaciones de tráfico de humanos, tráfico de personas, querido Sosimo. Así es, Vicente, por supuesto que existe este fenómeno muy lamentable, muy complicado, por supuesto, en el sentido de que sí, los propios cárteles de la droga se han metido a el trasiego de personas, son los que están generando una serie de violencia muy intensa a lo largo de todo el territorio nacional, pero ya no solo por el tráfico de drogas, sino porque incluso también ya se disputan el tráfico de personas, los corredores de trasiego de personas y también pues el gran número de personas que están en tránsito con rumbo a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, sí, lo que ha venido a ocurrir con este tipo de políticas como las que ha llevado a cabo Greg Abbott es que pues prácticamente se echan, les avientan a este gran número de personas, pues a estos polleros ligados al crimen organizado, porque entre más difícil hagan el cruce hacia Estados Unidos, no quiere decir que ya no siga habiendo cruces. Lo que quiere decir es que entonces ahora quien se encarga de cruzarlos, pues es por métodos, por supuesto, ilegales, la delincuencia organizada. Esto ha ocurrido cada que Estados Unidos aprieta la persecución de la migración, lo que ocurre es un fortalecimiento de los canales que llevan o que están organizados por el propio crimen, por la propia delincuencia organizada. Entonces, este tipo de programas que a bote pronto alguien podría decir, sí, es que se necesita poner mayor atención, se necesita criminalizar a los migrantes, se necesita utilizar a las policías, etcétera, en realidad ni siquiera tiene resultados al mediano y a largo plazo. Lo que está ocurriendo es de que los migrantes no dejan de migrar, sino que entonces empiezan a irse por lugares más complicados, enrolarse o terminar enrolados en rutas de la delincuencia que controla la delincuencia organizada y que además, decíamos, finalmente ni paran la migración, ponen en mayor riesgo a la sociedad y además algo, Vicente, les cuesta vaya, dinero el generar este tipo de políticas. Podríamos decir que al inicio de este proyecto se dijo que costaría alrededor de 3,000 millones de dólares llevar a cabo, implementar este tipo de políticas por parte del gobierno de Texas y por supuesto a costa de los impuestos de los tejanos, de las tejanas. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Que en realidad ya ha costado más de 10,000 millones de dólares los fondos asignados a este programa y como no es suficiente, se aprobó para este 2023 otros 5,100 millones de dólares. Es decir, pues se trata también de una política que es un barril sin fondo porque la migración pues va a continuar. Obviamente vemos que van a continuar también las persecuciones, van a continuar también la criminalización, pero decíamos, finalmente, pues es un proyecto electorero que lo que busca es decir a la propia ciudadanía, miren, hay alguien que está tratando de frenar a la invasión, como ellos lo ven en su discurso, migrante, y entonces hay que darle nuestra confianza, darle nuestro voto. Pero eso está costando vidas humanas, recursos, daños a las propias propiedades y el fenómeno para nada que se detiene. Así es. Oye, y también otro de los temas que sabemos que te mueven, que te apasionan y que te ocupan
es el tema de las mineras, el activismo en torno a pues el saqueo de nuestro país, de nuestras tierras. Cuéntanos, ¿en qué están trabajando, mi querido Sósimo? Pues sí, Vicente, como recordarás, en apenas hace el fin de semana pasado fue encontrado el cuerpo de Higinio Trinidad de la Cruz, un activista nahua del ejido de Ayotitlán, allá en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, al sur de Jalisco. Generó mucha indignación, mucha tristeza la muerte de este activista, un activista con una vida en realidad ejemplar en el ámbito del activismo, totalmente pues fuera de cualquier tipo de reflectores en partidos políticos, pero siempre estuvo defendiendo las tierras de su comunidad y oponiéndose a el trabajo de las mineras. Pues resulta que fue ya encontrado su cuerpo, había a menos de 24 horas de que hubiera sido secuestrado por un grupo armado. Él ya había sido secuestrado hacía año y medio aproximadamente, donde le habían advertido que no tenía que seguir defendiendo las tierras de su comunidad y que otros compañeros suyos ya habían sido también asesinados. Generó mucha indignación, mucha tristeza y lo peor, Vicente, es que no es el único. Hay un patrón que ya se ha estado identificando entre el asesinato de defensores, activistas de los derechos indígenas y de los derechos al medio ambiente, que se están oponiendo a proyectos pues profundamente agresivos para la naturaleza, particularmente el de las mineras. Decíamos, no es el primero. Yo tuve la oportunidad de estar allá en la Sierra de Manantlán, de donde era originario Higinio Trinidad de la Cruz. Tuve la oportunidad de hablar con liderazgos antes que el suyo, es decir, ya hace algunos años. Tuve la oportunidad de ahí incluso de escuchar al Consejo de Ancianos de la comunidad nahua, que decía a los que estábamos ahí presentes, nos dijo una vez el presidente del Consejo de Ancianos: no queremos las migajas de sus gobiernos, no queremos las migajas que ustedes dicen que nos vienen a ayudar. Lo que queremos es que nos quiten el pie de encima. Y se refería precisamente a que, pues más que a veces apoyos incluso económicos, que por supuesto son bienvenidos, etcétera, pero muchas veces lo que están reclamando estas comunidades indígenas, pues es que las dejen en paz. Se trata en este asunto, Vicente, de que la Sierra de Manantlán está considerada una de las mayores reservas mundiales de hierro, y padece ahí pues la acción de estas mineras que están en total pues conflicto con la propia comunidad. Y como te decía, pues no es el único caso. De este mismo grupo minero, Vicente, también es el que explota allá en Aquila, Michoacán, un conjunto de minas conocida como las encinas. Tú recordarás probablemente este caso porque los opositores a esta mina, entre ellos se encuentra el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz Valencia, desaparecidos desde enero de este año. Muy sonado también el caso, sobre todo en el caso del abogado Ricardo Lagunes, porque era conocido también en el mundo de la Defensoría de Derechos Humanos por estar atento a muchas violaciones de derechos humanos, y que él, en este caso, estaba acompañando esta lucha como abogado, asesor de esta comunidad indígena, la de Aquila, Michoacán, y que entonces está desaparecido desde, pues decíamos, desde enero de este año. Y Vicente, lo decíamos, lo peor es de que pues no son casos aislados. Podríamos nosotros señalar que van más de 100 casos desde 2014 a la fecha. En el caso, solamente por decirte algunos datos, en 2014 o de los años peores, pues 2017, han ocurrido 29, ahí ocurrieron 29 defensores, activistas del medio ambiente, no solo en contra de las minas, pero la mayoría de ellos es porque se oponen a las minas. ¿Asesinados? Asesinados. Ni siquiera estamos aquí diciendo solamente las agresiones nos vamos con más. Estamos haciendo una recopilación precisamente aquí en Contralínea que estaremos presentando ya en su totalidad, pero por ejemplo hablábamos de 2017, son 29 los asesinados, pero 53 los agredidos. Son, por ejemplo, en 2019, 15 los asesinados y 39 los agredidos. En 2020, 18 los asesinados, 65 los heridos. Estamos recopilando, sí, a partir también de una investigación muy importante que hizo el CEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, pero también con la propia
recopilación que estamos realizando, pues estamos tratando de ajustar todos estos datos, pero en efecto, Vicente, pues se trata de casos, decíamos, que no son aislados y de manera desafortunada que siguen ocurriendo hoy, por ejemplo, este último caso de Higinio Trinidad de la Cruz, un activista nahua de la comunidad de Ayotitlán, y que pues muy triste esta muerte, decíamos, porque pues no se le había vinculado a él con ningún otro tipo ni de actividad, ni de interés, ni de política, ni económica, más que con la honesta defensa de su comunidad. Y decíamos, pues, es indignante porque parece que los intereses que le abren el paso a las propias mineras, pues, están impunes, porque, pues, siguen la mayoría de estos crímenes en la impunidad. Eso es lo más doloroso, ¿no? Digo, obviamente el asesinato de estos personajes, hombres y mujeres que luchan por sus tierras, que luchan por el respeto a sus lugares, a sus pueblos, sino que pareciera que vamos nada más archivando caso por caso, poniéndolos en una lista y la impunidad y el, pues, falta de resultados en estas investigaciones no nos lleva a determinar quién es o quién está detrás, quiénes son las mentes maestras detrás de estos asesinatos, esto de buscar callar estas voces que afectan intereses internacionales, transnacionales y multimillonarios, Sosimo. Sí, en efecto, por eso es por lo que se han estado ya prendiendo las alarmas, estas alertas, porque claro, los intereses sobre los recursos naturales son muy amplios, son muchos, y no solamente está el caso de las mineras, hay muchas otras industrias contaminantes que también se instalan sobre comunidades indígenas y que pues pareciera ya un modus operandi en el que primero pues tratan de cooptar a los integrantes, por ejemplo, de la mesa directiva del ejido o de la tierra comunal, tratan de cooptarlos primero a ellos, dividen a el propio tejido social, lo desgarran, empiezan a tener a gente que está a favor de ellos, otros que están en contra, pero cuando no logran precisamente su cometido, empiezan a ocurrir este tipo de acciones. Decíamos, no son las mineras las únicas, pero hay un patrón que se ha estado identificando y es que son precisamente activistas en contra de mineras los que mayormente están muriendo. Decíamos el caso de Hugo Trinidad de la Cruz, pero podríamos señalar el liderazgo anterior al de él, es decir, el liderazgo anterior al de él era el de José Isaac Santos Chávez, quien también fue secuestrado entre 8 y 10 individuos que primero se ostentaron como autoridades y que pues después ya no se supo nada de él y su cadáver fue encontrado días después a bordo de su propia camioneta con señas de tortura. En el caso de que nos ocupa de de Higinio Trinidad de la Cruz, pues solamente señalar, Vicente, que a él se le vio por última vez cuando ingresaba al ayuntamiento de Cuautitlán, a donde había sido citado precisamente por estas gestiones que de manera pacífica llevaba para tratar de que la mina ya no siguiera saqueando los propios recursos, en este caso de la tierra comunal. Ahí había sido citado. No estamos diciendo que de ahí ya no salió, pero la última vez que se le vio precisamente ahí en el ayuntamiento de Cuautitlán y ya después no se tuvo noticia de él hasta que apareció precisamente su cuerpo ya un día después, el sábado pasado. Oye, mi querido Sosimo, si me permites, para cerrar, encaminarnos a la recta final de esta mesa de investigación contra Líneas Sin Censura, te voy a preguntarte, porque tú te dedicas a la investigación desde hace muchos años, he sido claro de mi admiración y mi respeto por tu trabajo, pues no de ayer, no de hace una semana, desde hace años que te conozco, que sigo tu trabajo, y yo quiero preguntarte, porque hay personajes desde medios de comunicación que defienden el INAI. Y yo pregunto si tú ves fundamental, como lo ven ellos, para la libertad de expresión, que siga el INAI con la corrupción que se ha destapado en las páginas de Contralínea y otros periodistas, otros medios, Luis Guillermo Hernández, Ricardo Sevilla, y además no es coincidencia que sean periodistas y medios independientes, ¿no? ¿Tú lo consideras tan necesario para la libertad de expresión el INAI? Porque hoy, con lo que dijo el presidente de que quién verifica al verificador, básicamente, pues me quedaron muchas dudas y si el INAI ya está viendo sus últimos días o debería de estar viendo sus últimos días. Dame tu opinión. Pues Vicente, sí es clara en ese sentido también.
creo que este INAI pues no nos sirve, y no de hoy, sino que muchas de las investigaciones que en Contralínea hemos realizado, pues no han sido a veces gracias al apoyo que pudieran dar el INAI de acuerdo con sus propias atribuciones, sino incluso a pesar del propio INAI. Sí, en efecto, tenemos muchas experiencias que pudiéramos comentar con respecto de este INAI, cuando en Contralínea hemos desde hace mucho tiempo tenido pues como temas de investigación aquellos que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con la propia seguridad, con los movimientos sociales, etcétera, y muchas veces el INAI fue un acompañante de las autoridades al señalar que cualquier cosa que solicitábamos era de seguridad nacional. En ese sentido, pues simple y sencillamente con ese discurso todo se cerraba, no se informaba absolutamente de nada, y muchas de las informaciones que en Contralínea pudimos revelar en todo este tiempo, decíamos, pues no ha sido con el acompañamiento del INAI como uno podría pensar, sino incluso a pesar del propio INAI. Quiero incluso comentarte que se llegó al asunto, en su momento lo dimos a conocer, ya tiene algunos años, en que alguna vez el INAI, alguien en el INAI, hizo un correo electrónico, una dirección electrónica falsificada a mi nombre, y que para desistirse de una impugnación que yo había presentado. En algún momento presenté yo una impugnación por una información que no se me entregó, y alguien en el INAI hizo un correo simulando con algunos datos de mi nombre y lo mandó al INAI diciendo que el peticionario se desistía de la información que había solicitado. Obviamente en su momento lo publicamos, nos indignamos, etcétera, y el INAI en su momento pues tuvo que reconocer que, entre comillas, se equivocó, primero porque no debió de haber aceptado un correo de alguien que se hacía pasar por mí sin que lo verificara conmigo, y segundo, no podía aceptar un correo distinto al que tenía registrado para que recibiera precisamente esa petición de mi parte. Entonces, varios asuntos de este tipo hemos visto al INAI, porque en efecto, Vicente, se trata de un organismo que en términos generales, pues simula que ayuda a la transparencia. Este INAI, tal y como existe hoy, creo que no pasaría prácticamente nada, Vicente, si es que deja de existir. Ojo, yo no estoy diciendo que no haya mecanismos para la rendición de cuentas. Hay en la propia ley ya mecanismos que obligan a las autoridades a entregar la información que está clasificada, qué tipo de información es la que se entrega, etcétera. Pues necesitaríamos que la entregaran sin ningún tipo ya de intermediarios. Si es que se piensa que tiene que haber a alguien que verifique, que obligue a la autoridad a entregar, bueno, pues tendríamos ya que pensar, sería otro paso, pero en este momento el actual INAI, así como está y como ha venido funcionando en los años prácticamente desde su creación, creo que de muy poco y a veces de nada ha servido para la transparencia. Pues qué fuerte lo que dices. En otras palabras, yo creo que el presidente, es mi opinión, no exagera cuando dice que el INAI, en lugar de ser un mecanismo para la transparencia, es una institución que ha servido para la opacidad, porque además es una institución que viene del periodo neoliberal, y además es una institución que no es... ¿Quién verifica? ¿Quién fiscaliza al INAI? Tan es así que no hay fiscalización, que ha tenido que hacer una investigación periodística sobre estos pagos con la tarjeta de la institución, lo que haga tronar, por decirlo de alguna manera, el escándalo, ¿no? De los manejos muy manga suelta que tienen en el Instituto de la Transparencia, Sósimo. Así es, Vicente, y es que este tema realmente ha revelado realmente la propia ineficiencia del INAI, ha puesto en entredicho la propia existencia del INAI, no solamente, Vicente, porque bueno, ya sabemos de estos gastos de Guerra Ford, que más de 90 de gastos realmente que no se ajustan a la normativa, y 3 de ellos pagados en un table dance, en un bar, que después sería cerrado por tráfico, por trata de personas en su modalidad de prostitución. Pero, Vicente, esto me parece que ya es indignante, pero no es lo más grave. Lo más grave es lo que hizo entonces el INAI. Es supuestamente el Instituto de la Transparencia, y cuando tiene que transparentar eso,
inmediatamente su reacción es ocultar la información y por todos los medios a su alcance tratar de que no se sepa. Entonces decimos, ¿qué razón de ser tiene el INAI si ni siquiera puede garantizar la transparencia, ya no en el gobierno federal, en su propia organización? Y aquí no solamente por un asunto de ineptitud, sino de complicidad, porque ellos sabían en qué se había gastado, en qué uso le había dado este comisionado a la tarjeta, y por eso fue que buscaron que no se supiera. ¿Qué razón de ser tiene este INAI si no podemos siquiera confiar en que va a transparentar su propio ejercicio público, que además cuesta $1,000 millones al año? Por eso, de ese tamaño, pues, es el cuestionamiento que tiene hoy el INAI, y no solamente decíamos por el uso de la tarjeta, que hay que recordarlo, lo seguían utilizando los comisionados y que después de la investigación, pues entonces tiene que decir que renuncian a la tarjeta. Pero ya no solamente es esto, sino es la reacción ante un hecho de opacidad que el INAI decidió profundizar, ocultar totalmente, cuando su cometido, su razón de ser es transparentar. Entonces, este trabajo periodístico, esto que se ha estado revelando, Vicente, decíamos, no solamente ha puesto en entredicho la existencia del INAI por los gastos que pudieran hacer sus comisionados, sino porque hemos visto que no están dispuestos a transparentar, que incluso utilizan las herramientas a su alcance para ocultar. Entonces, decíamos, ¿qué razón de ser tiene este INAI? Pues mi querido Sósimo, siempre agradecido por tu compromiso con esta audiencia de la Mesa de Investigación contra Línea Sin Censura TV, porque nos cerramos también invitando a la audiencia de Sin Censura a los esfuerzos que realizan ustedes desde Contralínea. Muchas gracias, Vicente. Pues en efecto, a nosotros nos encuentran en www.contralinea.com.mx. Estamos ahí en redes sociales como Contralínea, en YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok, y también como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. A mí me encuentran en Twitter como @Sosimo_Contra, y también en Facebook como Sosimo Camacho. Vicente, siempre es un gusto estar contigo, estar con tu audiencia, estar con el equipo también de Sin Censura, a quien les mando a todos y a todas un abrazo. Te mandamos un abrazo también, Sósimo. Saludos en la redacción de la revista Contralínea a todos. Que pases excelente tarde. Es Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, con quienes tenemos una alianza informativa que le presentamos diariamente aquí en este espacio libre como el viento. Le prometo irle dejando durante la tarde varios shorts, varios cortos con las noticias más importantes, así que al pendiente. Y a las 7 la entrevista que tenemos pactada con el doctor Alfredo Jalife, el doctor Jalife, que regresa a las pantallas de Sin Censura y que seguramente dejará la víbora chillando. Por lo pronto, muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos, provecho y que pase excelente tarde. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.